Hermanos, paz de Cristo, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, muy interesante, y es concretamente lo que vendría siendo la ley y la ideología de género, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Empezando, allá a mediados del año surgió por ahí una serie de iniciativas, principalmente por parte de, ya saben, la Asociación Política de Morena, el partido de Morena, y pues ahora sí que en esta cuestión van muy encaminadas a el establecimiento y el sometimiento pues de toda esta parte de lo que vendría siendo la ideología de género. Este PDF lo compartimos ahí en los grupos de Telegram y demás por parte de Derecha Mexicana. Entonces, si alguno lo quiere, lo voy a volver a compartir ahí otra vez por el grupo de Telegram para que lo puedan analizar. Este documento que vamos a estar viendo el día de hoy tiene más de 400 páginas, así que por obvias razones eh, no voy a profundizar como tal, así al 100%, pero lo que sí voy a hacer es tratar de explicar los puntos más relevantes para que pues en ustedes se genere o se pueda generar una opinión y ya una vez teniendo esto, pues podremos en su momento discutirlo, ¿verdad? Entonces, miren, les quiero compartir aquí este PDF. Repito, es un tema que la verdad está muy interesante y les recomiendo mucho que lo vean. Digo, si no tienen por ahí el link del grupo, se los voy a poner también por aquí. Miren, aquí está. Es la Comisión de Puntos Constitucionales y pues bueno, aquí viene algún tema, se empieza a saludar y demás, pero aquí toca diversos temas. Fíjense, primero tocan un tema de lo que vendría siendo la paridad de género, que muchos dirán, bueno, la paridad es buena, ¿no? La igualdad es buena. Bueno, ahorita veremos por qué. Otro tema, el famoso lenguaje incluyente o el lenguaje inclusivo, una neolengua muy al estilo de 1984 de Orwell. El tema de equidad y género, muchos dirán, oye, pero la equidad es buena, ¿no? La igualdad es buena, luchamos por la igualdad. Bueno, ya ahorita lo vamos a platicar. El tema de la igualdad salarial, ¿sí? El tema de la brecha salarial, es una farsa esto, el tema de la brecha. Y la orientación sexual y la identidad de expresión de género. Aquí ya vemos concretamente la amenaza de la ideología de género y la famosa perspectiva de género en el desarrollo nacional. El tema del reconocimiento de las personas intersexuadas, también otro punto muy interesante. Y bueno, el tema de la paridad, de igualdad y demás. Bueno, fíjense, me gustaría tocarlo en varios puntos. Lo primero que vamos a ir es irnos a la página 20. Quiero que vayamos viendo algunas de las iniciativas que nos quieren empezar a meter. Miren, aquí primeramente nos empieza a explicar qué es lo que está tratando. Primeramente el tema de el matrimonio, es lo que están aquí, por así decirlo, peleando. Y fíjense, aquí hay varios artículos, por ejemplo, el cuarto que dice la mujer y el hombre son iguales ante la ley, todo correcto. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. O sea, nuestra constitución protegía, entre comillas, la familia, ¿sí? O el desarrollo de la misma. Pero en el artículo cuarto dice el varón y la mujer, fíjese lo que pone, varón y la mujer son iguales ante la ley, perfecto. Esta protegerá la organización del desarrollo de la familia. Y fíjense, le ponen un punto de aparte y dice, toda persona tiene derecho a contraer matrimonio, ¿sí? Muchos dirán, es cierto, ¿sí? Es cierto, pero un punto muy importante es de que sí, el matrimonio es un derecho al cual yo puedo acceder, pero, por ejemplo, si fuera, no sé, como la libertad, una persona que se le niega su derecho a la libertad, pues está bajo opresión, ¿verdad? Está sufriendo, está en un conflicto. En cambio, a una persona no se le puede negar, por ejemplo, casarse. Hoy en día, bueno, ya antes, si un hombre y una mujer se querían casar, pues no había ningún problema, ¿sí? Salvo simplemente los trámites que se tenían que hacer correspondientes. Lo que aquí se está sentando o lo que aquí te quieren imponer es de que, bueno, el hombre y la mujer se casan, por lo tanto, también las personas, fíjese, no quiero usar la palabra como tal porque si no nos van a censurar, pero vamos a decir las palabras, la persona diversa, ¿ok? Cuando hagamos referencia a ya saben a quién me estoy refiriendo, estoy hablando de los diversos, ¿ok? Voy a usar esta palabra porque si no me tumban este video y pues qué sentido tiene que lo tumben, ¿verdad? Aunque vaya a ser contundente. Entonces, aquí dice,
expedir o mantener en vigor leyes o disposiciones que limiten el derecho de las personas a contraer matrimonio por condiciones de género, preferencias sexuales, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. O sea, aquí te están diciendo, sí, aquí hay que asegurar que exista un matrimonio entre las personas diversas, ¿ok? Y mucha gente dirá, oye, pero ¿esto qué tiene de malo? Bueno, eso tiene varias connotaciones negativas. Lo primero, nosotros no estamos en contra de que una persona viva o ejerza, por así decirlo, su sexualidad como quiera. Por ese lado no hay ningún problema, ¿ok? Y simplemente, sí, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida. Simplemente lo que estamos aquí defendiendo es la institución de la familia. Muchos dirán, oye, es que está la familia monoparental, está la familia tal, la familia X. No, solamente hay un modelo de familia que es entre el hombre y la mujer. Y no lo digo yo, es algo natural, ¿sí? Es algo natural. Por ejemplo, esto se puede defender desde diversos puntos. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno debería promover o por qué el gobierno defiende a la familia? Muy sencillo, porque la familia es la base de la sociedad. La familia es lo que hace que la cultura y la sociedad se preserven. Por ejemplo, en Europa tienen un problema muy grave. ¿Por qué? En parte por el matrimonio, o vamos a decirlo así, el gaymonio. El gaymonio, el problema del aborto, también están teniendo un problema grave. Y lo que ahorita está pasando es de que los jóvenes de ahorita no van a poder reemplazar la generación anterior. Esto genera muchos problemas. Lo principal, obviamente, es de que la cultura del país empieza a morir. Otro punto es de que, no sé si ustedes lo sabían, pero bueno, aquí en México no tenemos pensiones, pero en otros países sí. Bueno, ya no tenemos, ¿verdad? Por así, más bien dicho. Entonces, las generaciones jóvenes son las que le pagan la pensión a las generaciones pasadas. Por ejemplo, si tú crees que tú estás trabajando para tu jubilación, no es cierto. Tú estás pagando a las generaciones pasadas, ¿sí? Las generaciones que vengan te van a pagar a ti tu jubilación o tu retiro, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene los baby boomers, es decir, cuando se empieza a repoblar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, oye, pues está excelente porque hay desarrollo de la industria, hay desarrollo de la tecnología, hay muchos avances. Entonces podemos dar muy buenas prestaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Así como sube, la economía pues empieza a mantener cierta constante y hoy en día estamos viendo un declive cada vez más marcado. Si tú limitas, ¿sí? Si tú limitas esto, ¿qué es lo que va a pasar? La sociedad se te va a morir. Así de sencillo. En China está pasando algo muy similar. En China tuvieron durante mucho tiempo la política del hijo único. ¿Qué significa esto? Solamente podían tener un solo hijo debido a la sobrepoblación. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este punto? Ahorita en China tiene un problema porque son demasiadas las personas que van en su momento a envejecer y van a depender del Estado. Entonces necesitan o están batallando porque los niños que nacieron no van a ser suficientes para poder mantener al país y se van a enfrentar a un país viejo. En Estados Unidos pasó lo mismo, en Canadá está pasando lo mismo, en México poco a poco nos podríamos ir hacia este punto también si no tenemos cuidado de tener un país donde tengamos mucha gente mayor que realmente no se les pueda atender o no pueda haber ese sostén económico, ¿verdad? Entonces, en China se dieron cuenta de este problema y por lo tanto, hoy están tratando de revertir la situación. Obviamente, esto no es inmediato, porque tú, un daño a una generación, te vas a tardar mínimo 10, 12 años en arreglarlo. No es algo que se puede arreglar de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, bueno, y de hecho, hoy en día los países que mayor crecimiento y mayor avance están teniendo son justamente los más poblados, como lo vendría siendo en su caso China o en su caso la India, y los países que en su momento están decayendo en población son los países que están poco a poco perdiendo su poder. Por ejemplo, Europa, la Europa clásica, el viejo continente, hoy en día se está convirtiendo en Eurabia. Europa, a como va a desaparecer. Si España tiene suerte, terminando este siglo, España va a seguir, pero es muy probable que España se nos muera, a cómo va la cosa. Si acaso Francia, más o menos, Inglaterra, duelen un poquito más, pero van rumbo a su destrucción, porque están destruyendo sus propias generaciones. ¿Y por qué otra cosa defendemos el matrimonio y defendemos la familia? Porque, fíjese con esto, el primer gobernante del cual tenemos noción que se preocupó activamente por la familia fue el emperador César Augusto. César Augusto tuvo muchos problemas, fue un emperador también medio polémico, no estoy diciendo que ha sido una persona perfecta, pero lo que sí les digo es de que en su tiempo, por ejemplo, muchos jóvenes no se querían casar, muchos jóvenes no querían tener hijos,
porque muchos decían, oye, pues voy a la guerra, me van a matar. Muchas mujeres decían, pues ¿para qué? El hombre se va a convertir en soldado, lo van a mandar a la guerra, lo van a matar. ¿Para qué me caso? Entonces Augusto empezó a implementar leyes. Por ejemplo, si tú quieres recibir una herencia, no le vas a recibir por completo o no le vas a recibir si no estabas casado. Había beneficios si te casabas y tenías hijos. Si te casabas, había beneficios y si te casabas y no tenías hijos, pues había menos incentivos. Pero lo que hizo César Augusto es enfocarse en proteger a las familias, porque sabía que si él quería que el Imperio Romano siguiera siendo grande o si el Imperio Romano siguiera creciendo, tenía que preservar a la familia. Que ojo, con esto el imperio se prolongó casi otros mínimo 500 años, ¿sí? Obviamente sobrevivió el Imperio Bizantino, que perduró, pone desde Augusto hasta su caída a manos de los musulmanes, ponle casi otros 1000 años más o menos, ¿verdad? Entonces, Augusto se dio cuenta de la importancia de la familia, Augusto se dio cuenta de la importancia que era preservar la sociedad y en su momento, pues sí, Roma cosechó esos frutos. Hoy en día pareciera que nuestros políticos actuales no están teniendo en cuenta esta situación, que al destruir a las familias y al meter ese tipo de ideologías, lo único que van a hacer es darnos un tiro o darse un tiro en el pie. Porque, ojo, nuestros políticos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a implantar estas leyes y van a huir del país. Eso es con lo que pasa. Hay políticos que hacen sus fortunas y ¿qué es lo que pasa? Terminando sus mandatos o cuando hay una amenaza de que vayan a ir a la cárcel por alguna mala práctica, como es muy común, ¿qué es lo que hacen? Huyen del país. Como en su momento lo hizo Marcelo Ebrard, cuando se destapó todo el fraude que hubo en la línea 12 del metro, ¿qué es lo que hace Marcelo Ebrard? Se autoexilia en París. Después lo vuelve a traer AMLO, y pues bueno, ya vemos lo que pasó con la línea 12. Ahí están los frutos de la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué otra razón defendemos el matrimonio? Porque las personas diversas tienen un gran problema. Hay estudios, por ejemplo en Estados Unidos, de que las familias diversas que tienen dos papás y dos mamás son el equivalente a una familia disfuncional, ¿sí? Por ejemplo, que el papá es borracho, o que falta el papá, o falta la mamá. O sea, una familia disfuncional, ¿sí? Así de esas tóxicas, por así decirlo, son el equivalente a las familias diversas en cuanto a estadísticas, en cuanto a porcentajes de deserción escolar, en cuanto a porcentajes de problemas, en cuanto a porcentajes de traumas y demás. De hecho, vamos a llamar el trastorno de la diversidad salió de la lista de desórdenes mentales, no porque hubiera una investigación, no porque hubiera un estudio serio, simplemente lo que hubo fue una votación a mano alzada, muy problemática, una votación muy polémica, porque hubo muchas amenazas y hubo mucha coerción y hubo mucha presión por parte de los dirigentes de los grupos arcoíris, ¿sí? Entonces, sí, ya no es una enfermedad, pero ¿por qué dejó de ser enfermedad? Esa es la cuestión. Justamente en este mes voy a lanzar un video explicándoles más a profundidad cómo estuvo esta situación. Vamos a proseguir analizando el documento porque hay otros elementos por aquí que me gustaría que los viéramos. Miren, también vamos a irnos ahora un poquito más hacia abajo y bueno, aquí prácticamente te está hablando de este punto y fíjense, también les habla de los estereotipos. Y miren, lo que te dice, los estereotipos son ideas preconcebidas, es cierto, pero ¿qué es lo que te dice? Son simplistas, muy arraigadas y aceptadas socialmente, que tienden a crear generalizaciones sobre colectivos que forman parte de una sociedad y se transmiten de generación en generación. Esos estereotipos pueden ser negativos, positivos o neutros, pero en cualquier caso marcan los roles y el desempeño tanto de los hombres como de las mujeres desde la infancia. Y pues bueno, aquí te habla el tema de los estereotipos, no quiero enfocarme mucho en ello. Y fíjense, aquí nos habla de los estereotipos de género, ¿sí? ¿Qué es lo que dice que se transmiten? Oye, pues se transmiten una imagen o de cómo deben ser las mujeres y los hombres, y eso funciona como clichés que encasillan nuestro comportamiento, limitan nuestra forma de actuar, de comportarnos, nuestra visión de futuro, nuestra forma de ser y en definitiva nuestra manera de vivir. Entonces te dice la influencia que ejercen los medios, etcétera, en la expansión de los estereotipos de género, ¿verdad? Entonces aquí te habla otro tema, también en la parte de abajo te dice que debido a estos estereotipos, pues ahora sí hay algunos problemas o tenemos que luchar contra estos estereotipos. El problema es de que nunca te dicen como cuáles son los estereotipos negativos, ¿verdad?
Por ejemplo, hay algunos estereotipos negativos que sí, estamos de acuerdo de que deberían de ser, obviamente, pues no castigados, pero simplemente que no transmiten una muy buena idea. Por ejemplo, aquí nos hace una recomendación y te dice, adoptar políticas públicas incluidas leyes cuando sea posible. Fíjense, el tema de las leyes, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que ofender a alguien está mal, creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero tú no puedes quitarle a una persona el derecho de ofender a otra. Tú no puedes quitar el derecho a una persona de faltarle al respeto a otra persona, porque es parte de mi libertad. Ojo, no digo que esté bien, ¿sí? No digo que esté bien. Estoy diciendo que simplemente tú no puedes castigar legalmente a alguien cuando le falta el respeto a otra persona, ¿sí? Dice, erradicar contenido sexista, estereotipados, discriminatorios y racistas en medios de comunicación y estimular su función como promotores de relaciones y responsabilidades igualitarias entre mujeres y hombres. Fíjense, aquí es un punto muy, muy interesante y volvemos al tema de la libertad de expresión. ¿Dónde empieza y dónde termina la libertad de expresión? Desde mi punto de vista, que ya no es libertad de expresión cuando tú haces apología del delito, ¿sí? Por ejemplo, si yo dijera, ¿sabes qué? Hay que, no sé, hay que atentar violentamente contra cierto grupo o contra cierta población, estamos de acuerdo, eso es malo y por lo tanto no merece un espacio. Pero no estoy de acuerdo con que esa persona vaya a la cárcel. ¿Sí? Sí, está promoviendo un delito. O está diciendo que hay que cometer tal delito. Sí, estoy de acuerdo que eso está mal y que no se le debe dar promoción a lo que está diciendo. Pero sin embargo, mandarlo a la cárcel, creo que eso ya es demasiado. Porque tiene libertad de expresarse y tiene libertad para ofender en su momento. ¿Verdad? Ahora, si lo que él dice provoca delitos violentos, sobre todo, bueno, pues en ese caso, obviamente sí hay una cierta responsabilidad intelectual y puede haber cierta sanción. Pero el problema está en de que todo lo que estamos haciendo nosotros es delito. Por ejemplo, si yo abro mi Biblia y voy a Levítico y digo, la Biblia dice que dice la Biblia que si se ayuntare el hombre con el hombre, eso es una abominación ante Dios. Usa la palabra en hebreo toeba. Ya hablaremos después del tema de la teología queer. Y también vemos otro tema. Oye, si yo leo en Romanos, cuando Pablo condena estas prácticas, oye, pues esto ya en un futuro va a ser considerado delito. Entonces, si yo digo que leer la Biblia está bien, al decir la Biblia eso, yo me estaría convirtiendo en un apologista del delito para ellos. Entonces aquí tenemos un gran problema porque ¿quién dice dónde está el límite? Por eso a mí no me gustaría fijar un límite en este sentido de que, bueno, es que si tú dices un comentario racista, pues está mal y vas a la cárcel. No. Ok, podemos estar de acuerdo que los comentarios racistas están mal. Es correcto. Pero no puedes mandar a la cárcel a una persona por ejercer su derecho a libertad de expresión. Que es un derecho que se ganó con muchos problemas. Es un derecho que tuvo un camino muy difícil y muy largo para que se pudiera consolidar. ¿Sí? Ahora, aquí en la parte de abajo dice otro tema muy importante, la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. Otro punto importante, ¿quién define lo que es un estereotipo y qué no? ¿Sí? Porque, por ejemplo, hoy en día está bien, por ejemplo, que tú te burles del cristianismo, que tú te burles de un pastor, de un sacerdote, pero está mal si tú te burlas, por ejemplo, de un activista de Black Lives Matter. O está mal que tú te burles de una persona arcoíris, ¿sí? O está mal que tú te burles de una persona alienada o con una disforia. Entonces, oye, ¿quién define qué es bueno, qué es dónde está bien y qué está mal? El problema es de que son ellos mismos los que lo quieren definir. Y cuando hablo de eliminar estereotipos en función del sexo, dicen, es que mira, eso de que la mujer tiene tendencia a ser mamá, eso está mal porque fomentamos estereotipos. Eso de que la mujer tiene tendencia a ser, no sé, más ordenada o a que le guste el rosa o a que sea más delicada, eso está mal porque es un estereotipo. No. Ojo, lo que está haciendo esta gente y lo que hace la ideología de género es que despoja la sexualidad humana de su naturaleza y solamente la quiere explicar a través de la cultura. Por ejemplo, ¿qué es lo que te dicen? A ti te gusta jugar con muñecas porque a ti te enseñaron a que las niñas juegan con muñecas, pero en el fondo a ti no te gusta jugar con muñecas. A ti niño te gusta jugar con carritos, pero realmente a ti no te gusta jugar con carritos, sino que a ti te impusieron jugar con carritos. Lo cierto es de que esto no es así,
porque los cerebros de la mujer y el hombre son muy diferentes. Y realmente la cultura está subyugada, la cultura está ligada a la naturaleza. ¿Por qué el hombre va a la guerra y la mujer no? No es una cuestión de estereotipos, es una cuestión de biología, es una cuestión de naturaleza. El hombre por naturaleza es más fuerte, el hombre por naturaleza puede cargar más peso y no es una concepción filosófica, es un hecho, ¿sí? Otro punto muy importante también. Muchos de lo que ellos llaman estereotipos o muchos de los que ellos llaman cuestiones culturales es lo que ellos te quieren imponer. Por ejemplo, celebran que una mujer juegue con carritos o juegue, no sé, con herramientas porque es un rol que se le atribuye a los hombres, ¿sí? Ah, qué bueno que la mujer lo haga, pero no quieren que una mujer juegue con una muñeca porque la va a alienar o le va a implantar esa idea, por así decirlo, femenina. En cambio, si un hombre juega con una muñeca, ah, qué bueno, porque es diversidad. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo jugar con una muñeca le hace daño a una niña, pero a un niño no le hace daño? ¿Qué acaso el niño es superior mentalmente hablando o por qué esa promoción de ideas? ¿Ok? Entonces, vemos otro tema peligroso. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Y en este caso, miren, vamos a irnos también a lo que vendría siendo la página 33. Miren, en la página 33 te habla de otro punto que vendría siendo el tema de la paridad, ¿sí? Que te viene a decir de que debe haber 50% hombres y 50% mujeres en esta cuestión, tanto en el tema de las votaciones, y quitarle un poquito de historia. Fíjense, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema con el tema de la paridad. Porque están forzando, para empezar, está forzando lo que vendría siendo el tema de las elecciones. ¿Ok? O sea, es decir, cuando entre comillas debería llegar la persona más capaz, y lo digo entre comillas porque en nuestro sistema político mexicano hay de todo, casi, pero lo que más escasea son personas capaces. Entonces, en este caso o en esta situación, si uno valida esto del tema de la paridad, que por ejemplo aquí te está diciendo, dice que debe prevalecer el principio de la paridad de género en todas las unidades administrativas de la administración pública centralizada o paraestatal del ayuntamiento, es decir, en cuestiones gubernamentales. A ver, entre comillas, la sexualidad de una persona no debe afectar su desempeño, ¿sí? Seas hombre o seas mujer, no debería importar, sino lo que debería importar es tu capacidad. Simplemente en México hay más mujeres que hombres, ¿sí? Las mujeres son mayoría, pero usualmente las mujeres votan por hombres en vez de por otras mujeres. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Vas a limitar la democracia simplemente porque no te gustan los resultados? En el tema de la paridad es algo muy sencillo. Simplemente, y es algo que algunos desquiciados han querido llevar a las empresas. Simplemente, si tu empresa tiene muchos hombres, oye, tienes que contratar mujeres. ¿Por qué? Bueno, es que simplemente porque cuestiones de paridad. Aunque sean menos capaces en algunos aspectos y viceversa. Si en un cierto ramo hay muchas mujeres, no, debes de contratar menos mujeres y más hombres porque estamos hablando de paridad. Oye, pero es que la capacidad, no importa la capacidad, lo que importa es de que se cumpla este capricho gubernamental que viene impuesto por la agenda globalista. Entonces, por ejemplo, en Noruega en su momento pasó lo mismo. Noruega en su momento le mete mucho dinero, mete becas para, pues prácticamente becar mujeres para que se metan a la facultad de ingeniería, ¿sí? Porque hay pocas mujeres en ingeniería. ¿Qué es lo que pasa? Sube el número de mujeres y en el momento del cual quieren rectificar o quieren decir, ¿sabes qué? Pues ya necesitamos quitar este incentivo porque somos los noruegos, hablamos de equidad, hablamos de igualdad, no es bueno que la mujer tenga cierto privilegio y el hombre no. Quitemos el incentivo. Quitaron el incentivo y automáticamente bajó el número de mujeres. Porque la naturaleza de la carrera de ingeniería está muy ligada a la naturaleza del hombre. Así como hay más mujeres en enfermería o más mujeres en psicología. ¿Sí? Y pues bueno, aquí habla otro tema también, el tema del trabajo que también lo anda empezando a coquetear, lo anda empezando a meter, el tema de la discriminación, ojo, el tema de la discriminación estamos de acuerdo, pero también te habla mucho o te empieza a meter el tema, pues, de también el tema de la famosa brecha salarial, que justamente esto está, creo que está por aquí en la página 62, aquí en la página 62,
en el cual, pues justamente te habla un poquito acerca de esto, del tema de la brecha salarial, que ojo, repito, la brecha salarial es una completa mentira, ¿sí? Es una completa mentira. ¿En qué sentido? Como hay más hombres en el mercado laboral formal, por así decirlo, en muchos de los casos, toman esos datos y no sé, por ejemplo, laboran 10 hombres, sumamos esos 10 hombres, laboran 5 mujeres, sumamos a 5 mujeres, que es lo que dicen, gana más el hombre por ser hombre, cuando realmente no es así. De hecho, estudios más apegados a la realidad, y eso en su momento lo llegó a comentar incluso Thomas Sowell, y en su momento en este libro Axel Kaiser, en la Neoinquisición, lo explica también muy claramente, en el cual en muchos casos las mujeres solteras, jóvenes, ganan más que sus iguales hombres. En su caso, Google hizo un estudio también y resultó que los empleados de Google, mujeres, ganaban más que los hombres. Ahí sí había cierto privilegio hacia las mujeres. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo de que sí, el tema de la brecha salarial estamos de acuerdo, pero ninguna ley o nadie está de acuerdo con esto y no hay nada que promueva la famosa brecha. De hecho, es un mito la famosa brecha salarial. Es un mito que están utilizando para que la mujer se victimice y generar más fricción entre el hombre y la mujer. También otro punto muy importante que justamente me gustaría tocarlo está en la página 55. Fíjense, vamos a ver lo que dice la página 55. Y bueno, aquí toca un tema muy, muy importante. El tema de los castigos, ¿sí? Los castigos hacia los funcionarios. ¿Qué es lo que te dice aquí? Miren, dice que obviamente la Constitución nos dice que cierto candidato o cierta persona para un puesto debe gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena, ¿sí? Pero aquí promueven otro tema. Dicen que la persona no debió haber sido sentenciado por delito, bueno, aquí habla de prisión o hasta prisión preventiva oficiosa, violencia de género o haber sido inhabilitado para el servicio público. Violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? ¿Alguien podría explicarme qué es la violencia de género? Y concretamente, ¿qué es la perspectiva de género también? Porque se habla mucho de esto en este texto, pero en ningún lado te lo definen. Oye, es que la violencia de género, fíjense, ¿por qué la violencia de género, qué es lo que te dicen? Es de que es atenta contra la mujer o que es lastimar o violentar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. La realidad es de que nadie maltrata a una mujer por ser mujer, ¿sí? La famosa violencia de género es un mito, ¿sí? También. ¿Por qué? La violencia se da tanto de la mujer al hombre como del hombre hacia la mujer. Y de hecho hay estadísticas en Estados Unidos en el cual está bastante parejo el tema, por ejemplo, de la violencia emocional o la violencia psicológica de los hombres, perdón, de las mujeres hacia los hombres. Ahora, ¿por qué usualmente es más común que una mujer, perdón, que un hombre vaya a maltratar a una mujer? ¿Sí? Porque es una cuestión de fuerza, es una cuestión de jerarquía, por así decirlo. El hombre, como es más fuerte de la mujer, muy probablemente vaya a violentar a la mujer. Por ejemplo, la mayoría de los casos de violencia o incluso el infanticidio es más común que lo cometa una mujer. Como una mujer, una madre de familia, es más fuerte que un niño, su violencia va a ser hacia el niño, ¿sí? Así como el hombre hacia la mujer por una relación de fuerza. Entonces, no es una cuestión de género, ¿sí? Es una cuestión de naturaleza, es una cuestión ya de fuerza incluso, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que realmente exista una violencia de género y no se están explicando y no se están analizando las causas reales de la violencia por la inserción de todas estas ideologías. Porque realmente la perspectiva de género y la violencia de género no es más que esto. La mujer es buena, el hombre es malo. ¿Sí? Es el fin de todo. Si la mujer dice que la violentaron, es verdad, aunque esté mintiendo. En España tienen un caso serio de falsas denuncias por acoso y por violación. De hecho, todos supimos de este joven que se llamó Cadu Castro. Este joven fue denunciado falsamente por una joven de que él había abusado sexualmente. Era mentira, pero cuando se enteran los amigos de ella, van y golpean a este joven hasta que debido a los golpes él muere. O sea, se han perdido vidas
debido a las falsas denuncias de violación y de la famosa violencia de género. Prácticamente cualquiera puede hacer esta afirmación y sin ninguna prueba le quieren creer. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedó ahí el principio de se es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Deberían ser las pruebas y los hechos y no los sentimientos los que determinen si una persona amerita cárcel o no, o si amerita, o si comprueba que ha cometido algún delito. ¿Ok? Entonces, repito, la violencia de género, la famosa perspectiva de género, no es más que esto: el hombre es malo, la mujer es buena, todo lo que la mujer diga hay que creerle y todo lo que el hombre diga no hay que creerle. Ahí tenemos esta correlación de poder que en su momento comentaban Marx y Engels, ¿verdad? De que decían de que, bueno, así el hombre es un burgués y la mujer es como el proletariado y el hombre siempre oprime a la mujer. Cuando realmente hoy en día las leyes favorecen a la mujer, en divorcios, en temas de custodia, en demás cuestiones, las leyes favorecen completamente a las mujeres. Una mujer le puede pegar a un hombre en público y nadie hace nada. Ah, pero que un hombre le pegue a una mujer, ahí sí hay problemas. La ley siempre privilegia a la mujer, ¿sí? Por ser mujer, en este caso. Así que cuando me viene a hablar de ese, es que el patriarcado, no existe un patriarcado, ¿sí? Ninguna ley le da preferencias a los hombres. ¿Dónde existe un patriarcado? En Irán, en Arabia Saudí, pero yo no veo a los feministas yendo a la embajada de Arabia o yendo a la embajada de Irán a hacer desmanes o a protestar. Las veo en catedrales, las veo en iglesias, las veo en monumentos públicos y demás, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una hipocresía bastante, bastante marcada. Y no solamente esto, sino que ya también nosotros incluso estamos, poco a poco se van a ir insertando estas leyes en las cuales, tu video violenta o tu video comete violencia de género, ¿sí? Que repito, la violencia de género es de que si tú eres heterosexual y haces un comentario que no esté a favor de los lobbies arcoíris, tú eres un violentador de género. Porque no importa el sentido común, ya no importan los hechos, ya no importa la realidad. Lo único que importa son los sentimientos de un colectivo profundamente ignorante y fanático. Es lo único que importa ahorita. ¿Sí? Y quien me diga lo contrario, pues vayamos a ver las pruebas. Vamos a ir terminando. Digo, son muchos puntos. Les repito que este PDF se los voy a dejar ahí en el espacio de Telegram para que lo puedan volver a analizar. Otro punto también que me gustaría tocar es la parte de la educación. Es un tema bien, bien importante. Miren, vamos a irnos a la página 197. Y bueno, fíjense, un punto muy importante que realmente te están dando aquí es de que hay que enseñar con perspectiva de género, hay que enseñar, en correlación con esos elementos alienados. Fíjense lo que dice aquí, el tema de la paridad otra vez. Se está metiendo que en los consejos de las universidades debe haber paridad de género. ¿En qué sirve esto? En nada, ¿sí? Pero pues ellos lo quieren meter. Y también te habla algo acerca del lenguaje. De hecho, fíjense, hay un libro muy interesante, es este que lo tengo ya, se me está deshaciendo con el tiempo. Es este de aquí, se llama La educación socialista en México, justamente el periodo de Lázaro Cárdenas, que abarcó el periodo del año 34. Y bueno, Cárdenas salió en el 40, pero pues realmente duró hasta el 45, que se acaba la educación socialista en México. Y prácticamente parte de lo que en su momento traían era de que, ok, sacamos a la iglesia del poder, pero también debemos sacarla de las escuelas, porque debe ser el Estado quien imbuya, quien inyecte su nociva ideología a los jóvenes. Y en este caso, por ejemplo, a los colegios privados, también la idea en un futuro es de, en su momento, empezarlos a adoctrinar, ¿sí? Empezarlos a adoctrinar, por ejemplo, en Nueva York, creo que en Nueva York, bueno, Estados Unidos, en el cual ya hay manuales en los cuales se les enseña a los niños, por ejemplo, el onanismo. ¿Qué es el onanismo? Escríbanmelo ahí, si lo digo por aquí tal vez me censuren. Bueno, es el onanismo. También, por ejemplo, en Canadá, también ya hay muchas prácticas en las cuales, los libros de texto inducen a los niños a cometer prácticas sexuales, tal cual pasaba en Un Mundo Feliz de Huxley. Entonces,
¿Qué te dicen? Hay que cambiar el lenguaje porque el lenguaje no debe ser sexista y demás. Y también te hablan de que no, debemos de ser inclusivos, debemos tener esto, debemos tener aquello, debemos tener tal cosa, y te empiezan a meter el famoso unicornio de la diversidad. Ah, no, es que los niños tienen que ser más inclusivos, el niño que se vista de niña, que se maquilla para que experimente, la niña que se vista de niño, que experimente y demás. ¿Sí? Si un niño está bien consciente de que yo soy niño y soy varón y soy heterosexual, no, pues es que tienes que experimentar para ver si te gusta y demás. Y aquí vemos la famosa sociedad machista. Repito, una sociedad en la cual se suicidan más hombres que mujeres, en la cual hay más hombres en situación de calle que mujeres, hay más hombres que padecen ciertos tipos de enfermedades y demás. Oye, pues no es una sociedad muy machista que digamos. Una sociedad que en los divorcios privilegia a la mujer, a pesar de que la mujer pueda ser la causante. Una sociedad que le cree a la mujer antes que a un hombre e incluso pone, entre comillas, el bienestar o los intereses de la mujer sobre los del hombre. Pues ahora sí que no me parece una sociedad muy machista que digamos, ¿sí? Otro punto también importante, y ya para irlo terminando, vamos a irnos a la página 97, ya este es el último que vamos a ver, es el famoso lenguaje inclusivo, ¿sí? El famoso lenguaje inclusivo. Bueno, aquí te habla un poquito de la representación y aquí nos habla del lenguaje. Aquí nos empieza a hablar, bueno, hay más elementos, y fíjense lo que nos dice aquí esta gente desquiciada. Utilizar el masculino como genérico ha borrado la presencia de las mujeres en la historia, en la vida cotidiana, en el mundo. ¿Sí? A ver, supuestamente que por si yo digo, a ver, niños, al ser niños una palabra masculina, estoy invisibilizando a las mujeres. ¿Sí? Repito, ¿a quién se le ocurrió semejante tontería? En su momento, Gabriel García Márquez, la Real Academia de la Lengua Española y todo lo demás lo han demostrado una y otra vez. Eso es una completa estupidez. Así, en mayúsculo. Es una completa tontería. Hablar de que, es que el lenguaje borra la presencia de la... No, no es cierto. Simplemente en el árabe y en otros idiomas, el plural es femenino. Les pregunto, ¿los árabes son muy inclusivos con las mujeres? Vayamos y preguntemos a Irán. Vayamos y preguntemos a Arabia Saudí. Vayamos a Libia, vayamos a Egipto, vayamos a Nigeria a ver si hay mucha inclusión por parte de las mujeres, porque su lenguaje plural es femenino. ¿Sí? Es una completa tontería esto. ¿Y qué es lo que nos quieren decir? Hay que modificar, hay que trastornar el lenguaje para visibilizar a las mujeres. Que repito, no se gana absolutamente nada. Lo único que está habiendo en este caso es una revolución cultural, es una revolución, vamos a decirlo así, ideológica, en la cual se busca destruir el lenguaje porque es fundamental destruir el lenguaje antes de imponer un sistema totalitario. En su momento lo hicieron con los judíos, los nazis. Empezaron a elaborar toda una serie de argumentos, una serie de calificativos negativos hacia los judíos, esto como precursor de lo que vino después. Y no solamente hacia ellos, hacia todo aquel que se opusiera en su momento al régimen nazi. ¿Ok? Entonces, es muy importante que en este caso debemos entender que no, el lenguaje no ha borrado nada. Así es nuestro lenguaje, así es el español. No lo diseñamos nosotros, evolucionó del uso. Y lo que está tratando de hacer esta gente es manipular los sentimientos de la gente para imponer una completa tontería. Que repito, el lenguaje debe evolucionar y quien lo hace evolucionar es la gente, es la cultura. No debe venir desde el gobierno. ¿Sí? El hecho de que palabras estén de moda o en su momento pasen de moda, tiene que ver de el uso de la sociedad. Si esta gente quiere hablar como un retrasado mental, pueden hacerlo, pero no nos tienen por qué imponer a nosotros sus tonterías ideológicas. ¿Sí? Entonces, no es cierto que se ha borrado vaya, a la mujer, y ojo, aquí volvemos el tema al androcentrismo y sexista. No, no es sexista, así es el español, así evolucionó el español. No, no fue que un grupo de hombres lo hicieran así para invisibilizar a las mujeres. Bueno, la palabra personas es femenino y no tenemos ningún problema. La palabra feminismo es masculino, no tenemos ningún problema.
¿sí? Entonces, bueno, hay diversos niveles de retrasadez, por así decirlo, o de taradez. Por ejemplo, una es hablar como diputadas y diputados. Senadores y senadoras. Niños y niñas. Jueces y juezas. ¿Sí? Y no es cierto. Por ejemplo, la palabra ingeniero es neutral. Una mujer que se gradúa de ingeniería es un ingeniero, porque es una palabra neutral, es una palabra, no, o sea, no tiene que ver con género. ¿Sí? Incluso creo que la palabra médico, la palabra médico también es neutral. Una mujer que se gradúa de medicina es médico, ¿sí? Y no es porque se le está haciendo menos, así es el español, ¿sí? Y entonces, el tratar de cambiarlo por ir simplemente de acuerdo a una moda, a una agenda, es una completa tontería, no tiene ningún sentido práctico. Lo único que busca es implantar una agenda globalista, una agenda que tiene fines autoritarios y una agenda que lo único que busca es sacar, modificar, trastornar el lenguaje para cumplir o para ir acorde al interés de unos cuantos, ¿sí? Por eso les digo, no usen la palabra matrimonio igualitario, porque el matrimonio ya es igualitario. No usen la palabra interrupción legal del embarazo, no, díganle aborto, como debe de ser. No endulcen el lenguaje, no lo cambien, porque el cambiarlo es ir acorde a esta gente, ¿sí? Muy bien, hermanos, así a grandes rasgos tenemos esta situación, a grandes rasgos tenemos esta cuestión en la cual pues sí estamos batallando, estamos luchando contra diversas cuestiones ideológicas. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser conscientes de que por parte del gobierno se viene una represión cada vez más dura, cada vez más terrible. El día de mañana incluso nos van a prohibir leer ciertos pasajes de la Biblia. El día de mañana incluso nos van a prohibir dar ciertas predicaciones o incluso peor, nos van a pedir, ¿quieres predicar? Bueno, mándame tu predicación por escrito y yo te voy a decir si te la autorizo o no te la autorizo. ¿Sí? Bienvenidos a la Alemania nazi. Bienvenidos a la URSS. Bienvenidos a 1984. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado y me gustaría concluir con un punto bien importante. El partido que principalmente promueve esta agenda ideológica es Morena. ¿Sí? Morena es el principal partido que promueve esta agenda ideológica. El segundo partido que está bien involucrado en esto es Movimiento Ciudadano. Si aquí donde estoy yo, Monterrey, llegara a ganar Samuel García, prepárense para una terrible ola de progresismo, una terrible ola de ideología de género que nos va a tratar de barrer a todos. Por eso este domingo no voten por Morena, no voten por Movimiento Ciudadano. El PRI y el PAN son un asco, es cierto, son unos corruptos, es cierto. ¿Sí? Busquemos al menos peor en este caso. Hermanos, mi deseo es de que Dios los bendiga y que esta información haya sido de provecho para todos y cada uno de ustedes.